Aleluya. Vive Cristo para siempre. Vaya al libro de Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24. Y hoy estaremos hablando bajo el tema el hombre y el conocimiento de Dios. El hombre y el conocimiento de Dios. Jeremías 9, versos 23 y 24. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Dice en el nombre de Jesús, amén. Así dice Yahweh: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se gloríe en su valentía, ni se gloríe el rico en su riqueza. Más bien, gloríese en esto el que se gloría, el que comprende y me conoce, en que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. En estas cosas me he agradado, declara Yahweh. Padre, que así como tú hiciste con la hermana Lidia, mientras Pablo predicaba, que el corazón de cada uno de estos esté atento a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese, pero no siente la alabanza. Aleluya. El conocimiento más importante que todo hombre debe de tener es el conocimiento de Dios. Conocer a Dios en su carácter, sus atributos y su voluntad. Jesús dijo en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna se encuentra en el conocimiento de Dios. Y sabiendo esto, cada día debemos de dedicarnos en el estudio de la palabra, ya que allí es donde Él se da a conocer y se revela a los hombres. El apóstol Pablo entendía que era de suma importancia que los creyentes de la iglesia de Éfeso crecieran en el conocimiento de Dios. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Efesios capítulo 1, versos 16 hasta el 18: no ceso de dar gracia por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les concede espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Él para los santos. En el estudio de la palabra conocemos el propósito del por qué Dios nos ha llamado. La palabra de Dios nos revela el por qué Dios quiso alcanzarnos, rescatarnos, redimirnos. La Biblia nos revela el plan de Dios de salvación para los hombres desde antes. Desde Génesis, Dios ha revelado un plan de salvación para los hombres. Aún después del pecado de Adán y Eva, Dios dijo: amén, aunque la simiente de este te va a herir en el calcañar, esta te va a pisar la cabeza. Estaba ya Dios, amén, señalando, apuntando, profetizando, declarando la victoria de Jesucristo. La Biblia nos revela el por qué Dios quiso salvar a los hombres. Dice la palabra que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, por el beneplácito de su voluntad. Entonces el apóstol Pablo entiende que todo creyente tiene que tener el conocimiento de Dios, pero también el conocimiento de que para qué Dios lo ha llamado. Pablo no se está refiriendo a llamado ministerial. Pablo está hablando del llamado del arrepentimiento, la promesa que Dios tiene para los hombres de salvación. Amén. Es bueno y hay que orar a Dios, y la iglesia debe de orar para que Dios nos conceda espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcamos. Jesús dice en Juan 5:39: escudriñad las escrituras,
porque os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y vamos a entender a quién Jesús le está hablando y lo que en realidad Cristo le quiso decir. Jesús estaba hablando con los líderes religiosos de aquellos tiempos. Ellos amaban y valoraban las Escrituras. Ellos estudiaban y meditaban en ellas continuamente, pensando correctamente que la vida eterna se encontraba en la revelación de Dios. El asunto era que no la leían para buscar a Dios, sino para encontrar argumentos que apoyaran sus propias ideas. No amaban realmente a Dios. Acuérdese que estos líderes religiosos eran fariseos. Ellos decían y le imponían la ley a la gente, pero ellos mismos no la cumplían. Ellos mismos hacían lo opuesto. La tragedia de estos líderes religiosos era que estas personas, a pesar de su minuciosa exploración de las Escrituras, nunca encontraron la pista que los llevarían a la meta. Nunca se dieron cuenta de que el Mesías que fue anunciado por los profetas estaba delante de ellos. Sus ideas y su cosmovisión no le permitía ver al Mesías encarnado delante de ellos. Esto es lo que Pablo habla en Corintios, cuando dice que hay personas que argumentan contra el conocimiento de Dios. Es decir, Cristo es anunciado, profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, y Cristo está encarnado delante de ellos, pero ellos no lo aceptaban como el Cristo ni como el Mesías. ¿Por qué? Porque sus ideas y su cosmovisión no le permitía ver la gloria de Dios en Cristo Jesús. Eso es leer la palabra de Dios ya con una idea, con presuposiciones y con una cosmovisión religiosa. Y usted se preguntará, ¿qué es eso de cosmovisión? La cosmovisión está formada por la colección de presuposiciones, de convicciones y de valores propios, a partir de los cuales una persona intenta entender y hallarle sentido al mundo y a la vida. Cuando venimos al estudio de la palabra, tenemos que poner todas estas cosas a un lado, para que no nos sea como venda a nuestros ojos y no nos permita recibir la revelación del Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar en lo que es a conocer los peligros de no tener el conocimiento del Dios que se revela en las Escrituras. En primer lugar, el no tener un conocimiento verdadero de Dios lleva al hombre a hacer una réplica de Dios conforme a su imagen y conforme a su cosmovisión. El teólogo Juan Calvino dijo: la naturaleza del hombre es perpetua fábrica de ídolos. La mente engendra un ídolo y la mano lo construye, o la mano le da luz. Todo esto tiene su inicio, pues el apóstol Pablo en Romanos 1 explica la gravedad de esto con más detalles. En Romanos 1 del verso 19 hasta el 25 leemos: porque lo que de Dios puede ser conocido le es evidente, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde que el mundo fue establecido, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son hechos evidentes por el entendimiento, mediante las creaciones de Él, para que no tengan excusa. Porque supieron de Dios, pero no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, siendo entenebrecido su insensato corazón, para que no entendieran, porque profesando ser sabios, se volvieron insensatos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la semejanza de la imagen de hombre corruptible, por la semejanza de aves, de cuadrúpedos y de reptiles de la tierra. Por esta razón, Dios los entregó a la lujuria corrompida de su corazón, para que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por el engaño, rindiendo culto
y sirviendo a las criaturas en lugar de su Creador, para quien son nuestra alabanza y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Amén. De aquí es donde Calvino denota o hace este statement, donde la naturaleza del hombre es una perpetua fábrica de ídolos. Pablo está revelando aquí de que el hombre, teniendo la revelación de Dios, la desechó, la rechazó. Y Pablo habla de la consecuencia de esto. Dice que en vez de adorar a Dios, al Creador, empezaron a adorar a las aves, a los reptiles, a los cuadrúpedos. El hombre empezó a hacer imágenes de un Dios conforme a su pensar, a su cosmovisión. ¿Estamos aquí? Cuando el hombre se aparta de Dios y cuando el hombre se aparta del conocimiento santo y puro de Dios, el hombre empieza a crear dioses en su mente conforme a su cosmovisión de qué tiene que ser un Dios. ¿Estamos aquí? El hombre cambió la verdad por la mentira. Y esto dio nacimiento a la idolatría y diferentes pensamientos en cuanto a Dios. Nosotros los creyentes somos monoteístas, que quiere decir que creemos en la existencia de un solo Dios. Pero hay otros que comparten la idea del politeísmo, y esos son los que creen en la existencia de varias deidades. Y hay religiones que comparten esta cosmovisión: el hinduismo, el budismo y la santería. Amén. Dios acusó al pueblo de Israel de no conocerle. Es interesante esto. De las tantas veces que Dios se le reveló a Israel, pero Israel nunca llegaba al conocimiento de Dios. Incluso, no solamente no tenían el conocimiento de Dios, sino que tenían una persuasión o un concepto de Dios extraño. Dice el Salmo 50, 21. Estas cosas ha hecho y guardaré silencio. ¿Pensaste que yo soy igual a ti? Te reprenderé y expondré tus pecados delante de tus ojos. Israel llegó a pensar en un tiempo que Dios era semejante a los hombres. Dios no es como los hombres. Pero muchos en ignorancia no le dan reverencia ni temen a Dios, porque en su mente finita y entenebrecida creen que Dios es como nosotros. Esto es falso. Es una blasfemia el pensar, el decir que Dios es uno como nosotros. Dios es santísimo, 3 veces santo. Él es eterno, Él es poderoso, Él es grande, Él es único Dios, Él es principio, Él es fin, Él es alfa, Él es el omega, Él es Rey de reyes y Señor de señores. El hombre, en cambio, es polvo. Y el hombre vino a existir y vino a ser un ser viviente porque Dios sopló de su espíritu sobre el hombre. Dios ha existido desde antes de Génesis 1:1. Dios no ha existido. Incluso muchos teólogos dicen, la Biblia no hizo a Dios. Dios reveló las sagradas escrituras. Es decir, Dios no nace cuando la Biblia nace. No. Dios en su soberanía, en su misericordia, quiso revelarse en textos sagrados. Pero la Biblia no hizo a Dios. La Biblia vino a existencia porque Dios ya existía. Es importante entender que el hombre no hizo a Dios, Dios hizo a los hombres. Es importante entender que el hombre no se hizo a sí mismo, sino que el hombre viene de Dios, es creación de Dios. Aunque la ciencia quiera desmentirlo diciendo que a causa de una gran explosión
el mundo fue creado y de las bacterias que habían allí, de los átomos, el hombre vino a ser un ser viviente. Esa es una falacia que ni ellos mismos se la creen. Es importante entender, iglesia, Dios no es lo que el hombre dice, piensa o se imagina acerca de él. Dios no es de la construcción de la mente del hombre. El hombre quizás ha construido en su mente la idea de un Dios, pero siempre sus frutos y sus obras, usted puede darse cuenta que no ha conocido al Dios que se revela en las Escrituras. ¿Estamos aquí? Nuestros frutos y nuestras obras hablan de qué Dios nosotros servimos. Déjeme ponérselo de esta forma. Usted sabe que para los musulmanes, Mohammed es el Hijo de Dios. Vamos a ponerlo de esta manera. Y discúlpeme si me salgo un poquito. Aleluya. Voy a poner dos personas aquí. David, ven acá. Felipe, venga acá. Lucha. Póngase aquí, ven. Aquí, sí. Aquí. Un día de esto sube, un día de esto. Jesús, Mohammed. Los dos dicen que su origen es ¿de dónde? Los dos dicen que su origen es del cielo. Amén. Los dos dicen que son profetas. Y los dos dicen que tienen la palabra de Dios. Como que ahora mismo todo está diciendo, son similares. Uno se llama Jesús y otro se llama Mohammed, pero los dos tienen su origen en el cielo. Ambos dicen que son profetas. Mohammed, para los musulmanes, es el último profeta, que vino 700, 560, 600 años después de Cristo. ¿Qué sucede? Jesús murió. Mohammed no murió. Jesús sabía qué iba a suceder después de su muerte. Sería sentado a la diestra del Padre. Mohammed vive, pero no sabe lo que sucederá después de la muerte. Aleluya. Ya está cambiando el asunto. Jesús habla de amar a los enemigos. Mohammed dice que los opositores tienen que morir. Mohammed dice que todo aquel que no sea de ellos y que no acepte a Mohammed como su profeta será castigado. Jesús fue a la cruz para el perdón de los pecados de los hombres. El asunto está en que usted tiene que comparar a estas dos personas, tanto a Jesús como a Mohammed, en lo moral. Uno amó y otro dio. Mohammed fue un mercenario en nombre de Alá, lo que hoy también son sus seguidores, mercenarios. Mohammed mataba por deleite. Jesús nunca mató a nadie, sino que él fue matado siendo justo por los pecadores. Si vamos a juzgar cuál de los dos está correcto, tenemos que irnos por lo moral, por el testimonio, por las obras. Tu testimonio dice a quién tú sirves.
Tus frutos dicen a qué Dios tú sirves. Oh, gloria a Dios. Ese es el asunto. No me digan quién tú crees. Tus obras tienen que decirme y darme testimonio en quién tú crees. ¿Quién es tu Dios? ¿Estamos aquí? Todo está en cómo el hombre se conduce según el Dios en quien cree. Ellos creen en un Dios mercenario que castiga, y este viene anunciando a un Dios que quiere rescatar a los hombres. Un día de esto en el seminario entramos a profundidad en eso. Dios me lo bendiga. Sigan ahí. Un día de esto entramos ahí. Dios no es lo que el hombre dice, piensa o se imagina acerca de él. Dios no es la imaginación de los hombres. Nuestra imaginación es muy pequeñita. Nuestra mente también es muy pequeñita. Dios no es como los hombres. Muchos dicen que creen en Dios, pero ese creer en Dios es muchas veces una construcción de la mente, una construcción religiosa, una creencia en un Dios por la cultura. Toma en cuenta que los líderes religiosos estaban apegados a que por ser hijos de Abraham, ellos estaban bien con Dios. Y Jesús los reprendió y les dijo: ustedes en verdad son hijos de vuestro padre el diablo. Porque si fuesen hijos de Abraham, me amarían. Ellos estaban aferrados a un apellido. Aleluya. Esa es una creencia de cultura. Oh, gloria a Dios. Hay gente que lleva una religión de igual manera. Profesan que conocen a Dios, pero están errados. Ellos dicen: yo soy de esta religión porque mis padres son de esta religión. Y muchos creen por la lealtad de continuar ese legado de creencias. Y creen que siendo leales tienen acceso a la vida eterna. Hay personas que dicen: yo tengo fe en Dios, yo creo que hay un Dios. Pero esto es solamente herencia de una cultura. Pero son personas que están lejos del conocimiento verdadero de Dios, de su carácter, de sus atributos, de su voluntad. Son personas que no le buscan, pero dicen: yo creo en Dios. Son personas que no se congregan, pero dicen: yo creo en Dios. Participan de las obras del mundo, pero dicen: yo creo en Dios. Aún los brujos dicen que creen en Dios. Aleluya. Creer por cultura y tener conocimiento verdadero y santo de Dios es muy diferente. ¿Estamos aquí? Tenemos que conocer al Dios que se revela en la Biblia y no el Dios que nos es presentado en la cultura. La cultura enseña un Dios muy distinto al Dios de la Biblia. Si queremos conocer a Dios, tenemos que soltarnos de la cosmovisión de la cultura y dedicarnos al estudio de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Hay que soltarse del cordón umbilical de los antepasados y su cosmovisión de Dios y meternos con la Biblia a conocer al Dios que se revela por las Escrituras. Aleluya. Es muy diferente el Dios de la cultura al Dios de la Biblia. El Dios de la cultura es visto conforme a la cosmovisión de la cultura. Por ejemplo, le decía de los politeístas, ¿verdad? Su creencia es que hay muchas deidades. En la cultura de la India, para ellos no hay un único Dios, hay muchas deidades.
En el budismo no solamente hay un único Dios, sino que hay muchas deidades. Esa es su cosmovisión, esa es su cultura. Hay que soltarse del cordón umbilical de los antepasados y de su cosmovisión para conocer a Dios a través de la Biblia. Pero usted escucha personas que creen en Dios, pero no son practicantes de la fe que profesan. Personas que, por ejemplo, dicen: yo soy de la religión popular, pero no practican el credo que profesan. No tienen conocimiento de Dios. Saben que hay un Dios, un Cristo, un Espíritu Santo, una María y muchos santos. ¿Estamos aquí? Aleluya. Cuando usted está evangelizando allá afuera, usted se encuentra con muchas veces: no, yo sé que hay un Dios. Sí, eso es cultura. Yo sé que hay un Cristo. Eso es cultura. Yo creo en la Trinidad. Eso es cultura. Pero yo también creo en María. Eso es cultura. Yo también creo en San Judas de Tadeos. Eso es cultura. ¿Estamos aquí? Aleluya. Y muchas de esas personas están llevando una religión sin frutos. Acuérdense que la religión tiene que dar frutos. Otro peligro de no conocer a Dios es que la gente adora y no sabe a quién adora. No se trata de repetir las líricas de una canción. Usted y yo tenemos que conocer a Dios y adorarle por cómo Él se revela. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:22: ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. A la hora de ofrecer sacrificios de adoración, usted tiene que saber a quién va a adorar. Usted tiene que tener una convicción. ¿A quién yo estoy adorando? Es interesante que las naciones que adoraron dioses paganos adoraban a sus dioses, ofreciéndole a cada una de sus deidades lo que ellos entendían que le era agradable a sus dioses. Es decir, esta gente estudiaban a sus deidades antes de ofrecerle sacrificio, porque ellos querían ofrecerle un sacrificio que era agradable a su deidad. Por ejemplo, en el budismo, ellos saben lo que le gusta a cada santo, porque supuestamente cada santo le ha revelado lo que le gusta. Y ellos le ponen a cada santo la ofrenda que a ese santo le gusta. Y ellos mismos dicen: no, si yo por equivocación le pongo la ofrenda de otro santo, se molestan conmigo. Oye, eso es en la santería. Si ellos le ponen la ofrenda contraria a un santo, el santo se molesta con ellos. No le revela sueño ni nada, porque me pusiste la ofrenda contraria. Esa no es la mía. Esa es de Anaís a pie. Aleluya. Esa no es mía, esa es de San Elías, el varón del cementerio. Esa no es mía, esa es de la M3, esa es de M3 Elí. Y pues ellos se molestan. Amén. Si le ponen ofrenda contraria. Entonces, estas gente que le daban sacrificios a estas deidades, estudiaban a su deidad antes de traerle un sacrificio. ¿Me está siguiendo? A unos le traían frutas, a otros le traían incienso, a otros le traían comida, y a otros le hacían rituales donde era llevado a cabo un ritual de orgías. Por ejemplo, a Baal y a Será, para adorarlo, hacían rituales de orgías. Pero también hubieron otros que tomaban a sus hijos y lo adoraban al dios Molec y lo tiraban al fuego.
Israel llegó a ser partícipe de esa adoración. Israel en un tiempo llegó también a pasar sus hijos por el fuego. Esta gente no adoraba a su deidad con cualquier ofrenda. Ellos estudiaban a su deidad y luego le traían la ofrenda que a su deidad le agradaba. Si ellos hacían eso, nosotros tenemos que estudiar al único Dios vivo. Nosotros tenemos que venir al conocimiento de Dios para adorarlo como a Él le agrada. El cantar letras no es adoración. Usted tiene que tener una convicción. Yo estoy adorando al Dios vivo, aquel que 3 veces santo. Oh, gloria a Dios. La palabra nos revela el conocimiento de Dios. Y la palabra nos revela lo que a Dios le agrada. No son los muchos sacrificios lo que a Dios le agrada. Es la obediencia lo que a Dios le agrada. El salmista David entendió. No son los muchos sacrificios que yo te dé que te van a agradar, mas el corazón contrito y humillado tú no lo rechazarás. Eso es lo que Dios quiere. Un corazón contrito y humillado delante de Él. Y que nos presentemos a Él como vivo sacrificio, santo y agradable a Él. ¿Qué es lo que Dios busca? Un corazón contrito y humillado. David llegó a ese entender. No son las muchas ovejas, no son los muchos toros que yo mandé a matar. No es eso lo que a ti te mueve. Incluso acuérdese que el mismo Samuel reprendió a Saúl porque guardó de las vacas más gordas de los amalecitas para sacrificársela a Dios. ¿Y qué fue lo que Samuel le dijo? ¿Acaso tú crees que Dios se complace más en la grosura que en la obediencia? Pero cuando no se tiene conocimiento de Dios, se hacen las cosas al revés. Se hacen a nuestra manera. Saúl quiso agradar a Dios, pero lo hizo al revés. Y eso le costó, porque desde ese momento fue desechado. Hay que adorar a Dios conforme a las Escrituras nos revelan que le adoremos. Pero para adorar a Dios conforme a las Escrituras hay que estudiar a Dios en las Escrituras. Hay que adorar a Dios reconociendo quién es Él, las obras de sus manos. Hay que adorar a Dios basado en su carácter. Él es 3 veces santo. Hay que adorar a Dios conforme a sus atributos. Hay que adorar a Dios por su perfecta, buena y agradable voluntad. Y damos gracias a Dios también por su misericordia que ha mostrado con nosotros. Dice el Salmo 100, verso 1 hasta el 5. Alabe a Yahweh toda la tierra. Sirvan a Yahweh con regocijo. Vengan ante su presencia ¿con qué? Con cántico. Sepan que Él es Yahweh nuestro Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su rebaño. Entren por su puerta ¿con qué? Con acción de gracias. Y por sus atrios ¿con qué? Con alabanza. Denle gracia y bendigan su nombre, porque Yahweh es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por siempre y para siempre. Aquí podemos apreciar un cantor que sabe a quién está cantando. En los salmos se puede apreciar un cantor que sabe a quién está cantando. Pero no termina ahí. Salmo 150, versos 1 hasta el 6. ¿Por qué tú tienes que alabar a Dios? La Biblia te lo dice. Alaben a Yahweh por su santidad. ¿Por qué más? Alábenlo por su poderoso firmamento. ¿Por qué más?
Alábenlo por su poderío. Alábenlo por su inmensa majestad. Alábenlo con sonido de trompeta. Alábenlo con salterios y arpa. Alábenlo con panderos y tamboriles. Alábenle con dulces instrumentos de cuerda. Alábenlo con címbalos resonantes. Alábenlo con voz y aplauso. Con todo el alma alaben a Jehová. Con todo el alma alaba a Yahweh tu Dios. Aleluya. Si queremos adorar a Dios y darle una ofrenda que le agrade, vamos a buscar cómo yo tengo que adorarle. Oh, gloria al Señor. La Biblia te revela quién es Dios. Alábalo por lo que la Biblia te revela que es Dios. Santo es el Señor. Por la falta de conocimiento es que no estamos escribiendo canciones que salten la gloria de Dios. Si no hay conocimiento, ¿cómo nos vamos a inspirar a adorar a Dios? Aleluya. Eso es cantar a Dios. Eso es cantar a Dios con conocimiento. Si los paganos estudiaban a sus deidades para hacerle sacrificio, la iglesia tiene que estudiar al Dios que adora. La iglesia tiene que estudiar al Dios que le trae sacrificios. Adoración no es levantar la mano. Adoración a Dios no es cantar las letras de la canción ahí en la pantalla. Eso no es adoración. Usted la puede estar cantando con la boca y la mente en otro sitio. El grupo de adoración puede durar 40, 45 minutos adorando y la mente suya no está aquí. Usted está cantando la letra, pero usted no está adorando. ¿Por qué? Porque su corazón no está allí. Oh, gloria a Dios. Mire, Martín Lutero dijo en una ocasión, en referencia a Deuteronomio, sobre el primer y gran mandamiento, que dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Es el primer y gran mandamiento de Dios dado a su pueblo. Martín Lutero dijo, porque estaban preguntando cuál es el peor o el más grande pecado que el hombre pueda cometer, y unos decían, bueno, para mí el peor pecado es matar al hombre, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Otros decían, bueno, para mí es pecado que el hombre fornique o adultere, y empezaron a poner conforme a su entendimiento cuál era el mayor pecado. Y Martín Lutero le leyó Deuteronomio capítulo 6 verso 4 y le dijo: este es el mayor pecado de todos, no amar a Dios como Él dice que le amemos. Ay. Martín Lutero dice, Dios dice, amarás a Jehová ¿con qué? Martín Lutero dice, si yo le amo menos de ahí, ya yo estoy pecando. Wow. Gloria a Dios. Estos padres de la fe eran fuertes. Gloria a Dios por cada uno de ellos. Martín Lutero está diciendo, si yo amo a Dios menos de ahí, ya yo estoy pecando. Porque Él me está diciendo cómo yo tengo que amarle. No es de chin, no es a mitad, es con todo el corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza. Si le amo menos de ahí, ya yo estoy en pecado. Ay, Padre. Dios nos está diciendo cómo tenemos que amarle. Dios también está diciendo, no es los sacrificios, es la obediencia. La palabra nos está revelando por qué yo tengo que alabarle. Tengo que alabarle por su santidad,
por su poder, por su firmamento, por su poderío. Yo tengo que alabarlo por su majestad. Yo tengo que alabarlo por su mucha misericordia. Yo tengo que alabarlo porque Él es eterno, grande, poderoso, hacedor de maravillas. Yo tengo que alabarlo por cada revelación que la Biblia me da acerca de Él. Aleluya. Usted está aquí. Tenemos que venir a esta relación con Dios donde le conozcamos. Cada uno de los salmos que fue escrito por inspiración del conocimiento que tenían de Dios. El conocimiento de Dios nos va a inspirar a alabarle como a Él le agrada. No son las muchas letras, son las letras que exalten su nombre. Son las letras que glorifiquen su nombre. Pablo le decía a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5, alábenlo con salmos, con alabanza, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Cómo tienen que ser los cánticos? Aleluya. Himno, alabanza y con cánticos espirituales. Pablo entiende, así es como se alaba a Dios. Otro peligro de no conocer a Dios es que la persona se hace indiferente o apática hacia el pecado. Primera de Corintios 15:34, el apóstol le dice a los corintios: sea su corazón rectamente estimulado y no pequen, porque hay algunos que no conocen a Dios. Para vergüenza suya lo digo. Pablo le está escribiendo a una iglesia. Pablo le dice: sea su corazón rectamente estimulado y no pequen, porque hay algunos que no conocen a Dios, pero están dentro de la iglesia. El apóstol Pablo reprendió a algunos de la iglesia de Corintios porque profesaban ser creyentes, pero no tenían conocimiento de Dios. Y esta ignorancia resultó en que no velaran debidamente y que estaban en pecado. Dentro de la iglesia, pero sin el conocimiento verdadero de Dios. Eso es triste. Si nos ponemos a pensar en esto, años tras años, tras años, tras años, tras años dentro de una iglesia, pero siendo niños todavía de leche, que no disciernen, que no saben discernir el bien o el mal, que ya pudiendo haber sido maestros están en un estado de niñez permanente. Años y meses en una congregación, congregándose sin conocer el por qué se congrega y a quién le rinde culto. No está siendo edificado, no se está fortaleciendo espiritualmente, no se está acercando más a Dios. Está siendo participante de un servicio que se está haciendo, pero no tiene el conocimiento de Dios. ¿Y cómo se hace evidente esto? En la vida que lleva pecado. No es que pecó, no. Es que lleva una vida en pecado. ¿Dónde están los frutos de la relación o del conocimiento de Dios? Porque y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y al que el Hijo del Hombre libertare verdaderamente está libre. Si todavía hay opresión, si todavía hay cadena, si todavía hay ciertas cosas ahí que están siendo arrastradas, entonces todavía no tiene el conocimiento. Porque la verdad liberta. La verdad tenemos que verla como luz que resplandece y nos saca de la confusión, de la ignorancia, de las tinieblas. Entonces el creyente que se llama creyente tiene que tener conocimiento de Dios. Entonces, el resultado del no conocimiento de Dios es estar dentro de la iglesia pero en pecado. Proverbios 29:18 dice:
Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En el contexto aquí habla de la revelación de la persona de Dios y de su voluntad a través de las Escrituras. Cuando el hombre no tiene conocimiento de Dios, se desenfrena. Esa es la realidad que vemos en este mundo. Veremos ahora en el libro de Oseas cómo el no tener conocimiento de Dios causa desenfreno y ruina en la gente. Oseas capítulo 4, verso 1 hasta el 2. Dice: oh hijos de Israel, escuchen palabra de Yahweh, porque Yahweh tiene juicio contra los moradores de la tierra, porque no existe verdad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en la tierra. La maldición es lo que existe, el engaño, el homicidio, el despojo, el adulterio se ha multiplicado y han mezclado sangre con sangre. Esto es matar y matar. Recientemente vimos un evento triste donde un jovencito de 14 años entró a una escuela, no con la intención de matar a 4, sino con la intención de matar a muchos. Estas son las obras que el hombre hace cuando no tiene un conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, iglesia, es temor. El que no conoce a Dios no teme. Vive una vida en desorden, peca y peca, sin remordimiento y sin arrepentimiento, porque no temen al juicio de Dios. Y esto trae graves consecuencias. En el mismo capítulo, en el verso 6 dice, la versión Reina Valera dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Aleluya. ¿Qué mata al hombre? La falta de conocimiento. Vive una vida desenfrenada, vive una vida en desorden. La falta de conocimiento es el mayor enemigo del hombre. El que no conoce tropieza. El que no conoce anda al oscuro. Pero el que conoce su palabra, el mismo Señor dice: lámpara es a mis pies ¿qué? Y lumbrera. El que tiene el conocimiento de Dios no anda tropezando, no anda al oscuro, porque la palabra de Dios le es lámpara y le es lumbrera. Entonces el hombre muere por no tener conocimiento. Entonces el no tener conocimiento es el peor enemigo del hombre. No es Satanás. Con conocimiento Satanás es vencido. Pero el que no tiene conocimiento se deja vencer de los dardos de Satanás. Porque ¿qué es lo que apaga los dardos de Satanás? ¿Qué es? El escudo de la fe. ¿Y qué es lo que nos da fe? La palabra de Dios. Si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, el diablo se lo va a comer picadito, como dicen ustedes. Pero el creyente que tiene conocimiento sabe cómo reprender a Satanás. El creyente que tiene conocimiento sabe cómo hacerle la guerra a Satanás. El creyente que tiene conocimiento sabe cómo vencer a Satanás. Someteos a Dios, resistid al diablo y él. La falta de conocimiento no tiene diario peleando con el diablo. La falta de conocimiento no tienen un pleito que ya Cristo lo venció. Santo Jesús. Aleluya. Dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? No fue el diablo que lo destruyó, le faltó ¿qué? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. El desechar el conocimiento de Dios ha traído al hombre grandes juicios, pero no solamente sobre el hombre, sino también sobre la tierra y sus moradores. Pero
Usted habla con la gente y aún dentro de la iglesia, y cuando se le pregunta si conocen a Dios, enfáticamente responden que sí. Pero son las personas que más bajo engaño están, son las personas que menos fruto del Espíritu muestran, y son las personas que hacen como bien les parece, pero conocen a Dios. Hablábamos ahorita, ¿verdad? Lo que distingue a Cristo de la mentira de Mohammed, amén, fue su carácter, sus obras, sus frutos, su testimonio. Si creemos en Dios, tenemos que dar testimonio de que somos de Dios. Jesús dijo: y conoceréis que sois mis discípulos. La gente, ya yo sé que son mis discípulos, y la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos. ¿Por qué? Tiene que haber una obra, tiene que haber un fruto, porque se aman. No es hablar en lengua, no es el paralítico que se levantó, no es el cojo que saltó, no es el ciego que vio, no. Y conocerán que ustedes son míos, conocerán que ustedes son mis discípulos. ¿Por qué? Porque se aman los unos a los otros, lo mismo que Cristo les enseñó. El primer y gran mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume toda la ley. Si decimos que somos creyentes, tenemos que ser imitador de Él. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. En 1 Corintios capítulo 11 dice: sed imitadores de Dios. Imitemos a Dios. Yo no puedo imitar a alguien a quien yo no conozco. Para yo imitar las buenas obras de alguien, yo tengo que conocer a esa persona. Tengo que estudiarlo. Tengo que acercarme. Lo que está hiriendo a la iglesia es que no tiene conocimiento de Dios. Lo que está hiriendo a muchos creyentes en su salud espiritual y emocional es el poco conocimiento que tiene de la palabra de Dios. El poco conocimiento de la palabra de Dios le apaga la adoración, le apaga la oración, le apaga la búsqueda. Termino con esto. Un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. El pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. Es Dios que me está hablando. Yo no he visto una generación que escuche más la voz de Dios. Es Dios que me está diciendo. Es Dios que me está hablando. Es Dios que me está diciendo esto. Pero las obras del Dios que le está hablando son contrarias a las Escrituras. Hay un desorden. Hay un desorden. Yo le quería presentar algunos videos, pero yo sé que por el tiempo no lo voy a hacer y tampoco lo mandé. Pero lo que está pasando dentro de las iglesias, y si la iglesia lo está permitiendo, no es solamente culpa del ministro que está en el altar, sino también culpa de la iglesia que no está estudiando las Escrituras. El estudio de las Escrituras no solamente es del ministro, es de la iglesia. La iglesia, el creyente, tiene que estudiar la palabra de Dios. Y hay muchos creyentes que por no tener conocimiento de la palabra están siendo engañados por aquellos que tienen supuestamente el conocimiento de la palabra. Acuérdese que por casi 1000 años la Biblia solamente era leída por los sacerdotes católicos. Y la gente creía lo que la iglesia católica le interpretaba de la Biblia. Nadie tenía acceso a la Biblia. Si alguien tenía una pregunta de la Biblia, tenía que ir a donde ellos, y ellos le daban la interpretación que ellos quisieran. Dentro de la iglesia, hoy en día, todo el mundo tiene Biblia, pero nadie la está leyendo. Entonces están solamente confiando en que el hombre de Dios que está en el altar está predicando la palabra de Dios. Pero las obras, lo que se está viendo en los altares y dentro de la iglesia, habla en contra del Dios que está predicando.
El pueblo muere por falta de conocimiento. Si nos ponemos a ver todos los videos que salen del desorden que es llevado a cabo dentro de una iglesia, a un pastor Dios le dio la revelación de que las mujeres vinieran donde él y se levantaran la falda porque él tenía que rasurarle unos cuantos demonios. Usted se ríe, pero eso pasa dentro de una iglesia. Uno el otro día dijo: Dios me está revelando que esta mujer tiene un espíritu de lesbianismo y tiene un tatuaje en su parte. Dijo el ministro: si mi esposo hubiese andado conmigo, yo le pongo la mano ahí. Perverso. Cristo un día escupió en la tierra, hizo un milagro, un ciego vio. Ya han querido hacer de eso una doctrina. Y va uno, coge un vaso con agua y escupe y se lo da a beber a los enfermos. Decía alguien: la culpa no es del ídolo, la culpa es del idólatra. La culpa no es solamente del ministro, sino del pueblo que carece de conocimientos. Porque esas son cosas que hay que llamarle la atención y decirle: eso es falso, eso es desorden, eso es pecado. Cayó una pastora al suelo. Y dice el predicador que está predicando: ella no se va a parar de ahí hasta que todos no ofrenden. Allá vienen allá vienen ellos. Yo no quiero que mi pastor esté en el suelo. Ahí caían de a 20, de a 50, de a 100, de a 5, de a 10. Y cuando estaba llena, revivió, resucitó. Hay ministros falsos, pero la iglesia tiene que tener el conocimiento de separar lo falso de los que son de Dios. Hay verdaderos profetas que van a profetizar de parte de Dios, y usted tiene que separar los falsos profetas de los verdaderos profetas. Pero acuérdense lo que dijo el escritor de Hebreo: como se han quedado como niños, no tienen discernimiento para discernir entre el bien y el mal. Un pastor le dijo a las solteras: vamos a la playa, porque allí le voy a dar un beso a cada una para que Dios le mande un esposo. Allá había una línea. La falta de conocimiento está trayendo desorden a la iglesia. Dios es santo. No se le está dando a Dios la reverencia que se le debe dar a Dios. Hay un problema serio. Y ese problema se corrige cuando todo creyente se meta con la palabra de Dios, y cuando vea algo que está fuera de control, lo llame con la Biblia. La Biblia es nuestro manual de corrección y de instrucción. No abandone la Biblia. Aquí está el conocimiento de Dios. Aquí está la revelación de Dios. Yo lo voy a dejar hasta ahí, porque mire, si yo me pongo a hablarle de todos los kung fu y los karatecas que están haciendo dentro de las iglesias por un milagro, y todas estas cosas que están haciendo y cómo están engañando a la gente, hasta el punto donde hubieron personas que ofrendieron sus casas. Yo acepto ofrenda de casa también. Yo no tengo los papeles aquí, ¿lo podía buscar? Claro, vaya, búscalo.
necesito lo de $1,000 por este lado, lo de 500 por aquí. Y se acerca una señora con $10. Dijo: yo no he llamado lo de 10. Yo estoy con lo de 1,000. A Dios no le gusta la miseria, pero eso es lo único que tenía. A Dios no le gusta la miseria. Tú puedes dar más de ahí, pero era lo único que tenía, $10. Pero no, ya estaba interesado en los de 1,000 y en los de 500. El problema es que esto se hace viral. Y dicen: así son todos los pastores. Entonces, como dicen que así son todos los pastores, ¿qué usted tiene que hacer como creyente? Examíneme y júzgueme conforme a las escrituras, lo que predico, lo que hablo y mis acciones. Porque yo no soy como pastor exento de que la iglesia bíblicamente diga: hay que arreglar algo, pero con las escrituras, no con fábula, no con mito y no con imaginación. Todo hombre de Dios tiene que ser traído aquí para que seamos examinados por ella, instruidos por ella, enseñado por ella y capacitado por ella para hacer la buena voluntad del Señor. Póngase sobre su pie en esta hora. Gracias, Señor Dios mío. Te adoramos, Dios. Tenemos que venir al conocimiento de Dios. Pidamos a Dios, ore ahí: Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación. Pídale a Dios, órale a Dios. Mire, aquí se está dando un seminario, teología sistemática. Esto es una bendición para esta congregación. La invitación está abierta para todos. Ya se va a empezar otro tema: cristología, conociendo la deidad de Cristo como Hijo de Dios. Venga a estudiar la palabra. Edúquese con la Biblia, edúquese con el libro sagrado. Pídele al Señor: Señor, dame espíritu de sabiduría. Señor, dame espíritu de revelación en el conocimiento de ti. Y llévame a conocer para qué tú me has llamado, Señor. El llamamiento que tú nos has hecho a nosotros los hombres. Señor Dios mío, queremos conocerte. Alúmbranos el entendimiento. Muéstrate a nosotros, revélate a nosotros, condúcenos al conocimiento de ti. Que no seamos, Señor Dios mío, una iglesia, Señor Dios mío, neófita. Que no seamos hombres y mujeres de Dios neófitos. Que seamos hombres y mujeres de Dios preparados en el conocimiento de la verdad. Señor Dios mío, aquí estamos haciendo la labor de enseñar tu palabra a tu pueblo. Señor, danos sabiduría. Guíanos, Señor, en el consejo de tu sabiduría, para que tu pueblo crezca en el conocimiento de ti, Señor. Y que un día todos podamos decir: de oída yo te había oído, mas ahora mis ojos te contemplan, ahora mis ojos te ven. Señor, que se despierte en tu iglesia un deseo por la palabra, un deseo ardiente por el estudio de las Sagradas Escrituras. Que no nos quedemos chiquitos, que no nos quedemos pequeños en el conocimiento, que crezcamos en el conocimiento de la verdad y la sabiduría del Dios Santo. Llévanos, condúcenos a conocerte. Revélate a nosotros, Padre. Da a tu iglesia, da a esta congregación espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para la gloria de tu santo nombre. Una iglesia con fundamento, una iglesia con fundamento, una iglesia cuyo fundamento es la palabra de Dios. Una iglesia con fundamento en la palabra de Dios. Aleluya. Para la gloria de Dios. La iglesia que camina en el conocimiento de Dios es una iglesia que no será engañada por espíritu falso, por maestro falso. No, es una iglesia que va a
a discernir y le va a rechazar. Llenémonos del conocimiento santo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Levanta tu mano y dale gracias al Padre. Dale gloria, dale honra, dale alabanza. Dale gracias a Dios por las sagradas escrituras. Dale gloria a Dios por la palabra que nos ha revelado. Dale gloria, dale honra y dale alabanza. Señor, salimos de este lugar bajo tu cobertura, bajo tu gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz de Dios sea contigo.